Bueno, qué sé yo, sí, sí. Sí. Bien, Juan, contento. Siempre es un gusto compartir, aunque sea un ratito, a veces menos de lo que ambos quisiéramos en tiempo, en los tiempos de la amistad y también de la tarea profesional. Así que yo muy contento y muy honrado, además de que me hayas invitado a participar una vez más, como tantas veces, de tus espacios, de tus emprendimientos, de tus proyectos y de tu programa. Así tiene que ser. Bueno, fue Un poco por los temas sociales, culturales, y bueno, pues hay una temática por ahí que tiene que ver con mi propia pertenencia, más allá del hacer cotidiano, también con la propia vida, que es este tema de la relación con los temas de infancia, con los temas sociales y con los temas de las personas con discapacidad. De hecho, la primera cuestión a la que me quiero referir es a un acontecimiento cultural y social al mismo tiempo muy importante que tuvimos el fin de semana, que fue la presentación del Coro Polifónico de Ciegos. El Coro Polifónico de Ciegos, que funciona en Buenos Aires, pertenece al Ministerio de Cultura de la Nación, no escapa hoy a los avatares que está viviendo en general la República Argentina en relación con los recortes y con la mirada que hoy se tiene desde el Estado, que es muy distinta a la que existía hasta hace un tiempo, de un Estado amplio e inclusivo. Hoy por hoy se tiene una mirada de un Estado que debiera ser cada vez más chico. En ese sentido, el Coro Polifónico de Ciegos, que tiene, como digo, su pertenencia en el Ministerio de Cultura de la Nación, por citar un ejemplo, esta gira que hizo en Concepción del Uruguay, en Gualeguaychú, fue la primera del año, y fíjate que ya estamos a junio, 1 y 2 de junio fue la presentación aquí, el domingo 3 fue en Gualeguaychú, y bueno, cada una determinada cantidad de tiempo, por las razones lógicas del devenir generacional y del andar, del transcurrir de los tiempos, va sufriendo bajas el coro, porque hay personas que se jubilan, porque ya en algunos casos vocalmente no pueden seguir perteneciendo a la parte cantable del organismo y entonces pasan a otras áreas como por ejemplo la copia. Entonces se van produciendo concursos. Ahora justamente está el coro en etapa de concursos y están con mucha preocupación porque hay todavía mucho entusiasmo respecto de las nuevas voces que se pueden incorporar, pero el último anuncio del fin de semana, del viernes, de los ministros de Economía y de Modernización, que hablaron del congelamiento del ingreso al empleo público, puede generar alguna modificación, algún trastorno en esto. Más allá de estas cuestiones, que son descriptivas de cómo funciona un organismo que tiene alrededor de 50 integrantes, Coreutas, que está dividido en 4 voces, en sopranos, contraltos, tenores y barítonos bajos, tiene, como digo, esta integración, esta conformación está dirigida por el maestro Osvaldo Manzanelli. El coro se llama Carlos Alberto Larrimbe, en homenaje a una persona que ha trabajado en la educación musical de las personas ciegas. Se presentó en Concepción del Uruguay en dos iglesias de nuestra ciudad, y está bueno que haya tenido la gente de Santa Teresita y toda la zona de compartir un muy buen concierto, y luego sucedió lo mismo, eso fue el viernes, y luego sucedió el sábado en la Basílica, un concierto idéntico, en ambos casos con muy buena concurrencia de público. Esto fue organizado por la Dirección de Discapacidad del municipio, a instancias también de la Intendencia y otros organismos. Es la tercera vez que viene el coro a Concepción del Uruguay. Nosotros habíamos tenido que ver con la venida del coro en 2 oportunidades, en el año 2005, en tiempos del aniversario de la línea 102, entonces el teléfono del niño, también en el año 2010, desde el municipio y desde la Dirección de Educación Especial, de la Dirección de Educación Especial, era todavía que estaba al frente nuestra querida y recordada Flavia Mena. Bueno, y en ambos casos te tuvimos a vos como copartícipe de la organización en aquellos tiempos como director de la radio LT11, así que fueron tareas que hicimos en conjunto, y en esta oportunidad tuvimos entonces la posibilidad de compartir 2 muy buenos conciertos, como digo, con una presencia de público
importante, con un repertorio también que transitó por el contexto de la música clásica o académica, de las obras tradicionales y también obras del folclore argentino y latinoamericano, y por supuesto con todo lo que conlleva como novedad, si cabe, esto de un grupo nutrido de personas ciegas, en la mayoría de los casos personas ciegas totales y en algunos casos también disminuidos visuales, que pueden desarrollar una tarea de un coro muy bien afiatado, muy cuidado en los detalles y también con la particularidad que significa el aprendizaje de las obras a través de la lectoescritura braille, de un sistema que se llama musicografía braille y que precisamente tiene esa característica de la utilización del sistema braille, en este caso al servicio de la música. Mirá vos, ¿y es nuevo eso, Fabián? No, es una... Digamos, un ciego puede escribir o leer música mediante el sistema braille. Claro, el sistema braille tiene una signografía que se llama así justamente musicografía braille, a través de la que se puede leer y escribir música. Entonces uno puede aprenderse una partitura, lógicamente que en el caso de los instrumentistas tienen que trabajar bastante con la memoria, claro. Porque no podrían estar tocando y estar leyendo al mismo tiempo, pues se sabe que el braille se lee a través de los dedos. Sí, sí. Pero en el caso de los cantantes y algunos un poco más vagos, como mi hermano de los coreutas, tenían carpeta en mano porque se ve que venían medio atrasados con alguna parte. Bueno, para los cantantes no es mucho problema porque lo pueden leer. El problema son los músicos, ¿no? Claro, el problema son los músicos, porque vos sabés que funciona también, de paso me das pie a contarte, que además del coro polifónico, que es más conocido aquí, porque hay una relación también familiar, entonces hace que algunos hinchas hayamos estado un poco más pendientes de que el coro ande por Concepción del Uruguay, pero sabrás vos que también existe la banda sinfónica de ciegos, que pertenece a al mismo organismo, que es una banda lógicamente compuesta por instrumentos sinfónicos, y es una agrupación instrumental con la misma manera y con el mismo formato de aprendizaje para las partes. Yo lo entrevistaba hace algunos días al director con motivo de la visita del coro, y un poco refrescábamos esto, ¿no? De cómo se trabaja, cómo es la comunicación en un lenguaje tan visual, cuál es la dirección orquestal, o en este caso la dirección coral, cómo se construye la comunicación. Ajá, ¿y qué te decían? Y él me decía que hay varios elementos que son importantes. Cuando él lo considera en algún momento canta, dijo que es bastante... que está bastante inexplorado, que no existe un tratado, un protocolo para esto, que cada director un poco va desarrollando su experiencia. Él hace unos cuantos años que está ya al frente del coro, que su respiración juega mucho, por ejemplo, claro, y termina siendo un elemento muy favorable porque yo te digo, interpretan obras de mucho fuste, de mucho calibre, no solamente en la fonética, por ejemplo, sino en el carácter. Que exige mucho trabajo de matices, por ejemplo, y todas esas cuestiones que son muy visuales a la hora de pensarlas desde lo que hace a la dirección coral. Claro, sí, supongo. En algún momento Viviana Hernández, en la última época del ballet Pancho Ramírez, trajo a Concepción del Uruguay un ballet de sordos. Es verdad, sí. Del cual participamos, creo que vos también. Yo creo que sí, que estuvimos en... Y bueno, recuerdo la practicidad de, uno dice, la pucha, qué corto que es uno, en el sentido de calificar livianamente de pobrecitos a alguien que demuestra tener finalmente más capacidad que uno. No más capacidad, sino que la misma discapacidad le otorga a la persona una sensibilidad de la que uno no podría desarrollar nunca. Pero ¿sabes qué? A mí me parece que es como en cualquier orden de la vida. Uno es no diremos discapacitado, porque la discapacidad está tiene que ver con un déficit, en todo caso natural, pero uno es un no capacitado para ser operador de radio, hasta que la vida te obliga a que te capacites, y vieras qué capacitado te volvés.
claro. de repente, y te convertís en un extraordinario operador de radio, y operás y hablás al mismo tiempo, y vos decías, la pucha, yo no pensé que iba a hacer eso antes, y sin embargo lo haces. A mí me parece que la vida te va determinando, y eso mismo sucede, que lo hemos hablado con vos muchas veces, con el tema, esto es aplicable a la utilización de los sentidos. Dice, qué bárbaro, qué oído, es que no te queda otra. Claro. Si vos no escuchás, si no prestás atención a lo que escuchás, sonaste porque no tenés la alternativa de la vista, que además la vista es un sentido tan globalizador, que en tantos casos, en muchos casos es determinante. Entonces vos no tenés la vista, también tiene eso sus ventajas, aunque parezca paradójico, que por ejemplo tenés un elemento menos de distracción a la hora de intentar concentrarte, como lo hemos conversado también muchas veces. Totalmente, y si lo sabré yo, que soy un distraído crónico. No, y además también interpretaron lo que vos acabas de decir, porque yo suelo decirle a los muchachos más jóvenes, no me enseñen porque no quiero aprender más. Claro. Porque reconocer que sé es que me van a poner a laburar. Que te va a tocar hacerlo en algún momento, claro. Bueno, pasa el mismo con el tema de la tecnología. Uno se va volviendo más tecnológico a la fuerza, y en el caso nuestro, por ejemplo, de que tenés una discapacidad y tenés que encontrar la manera de suplir, por ejemplo, para poder leer o para poder hacer un montón de cosas que hoy nos ofrece la tecnología. Cuando nosotros empezamos a trabajar juntos en la radio, en LT11, y te estoy hablando de no hace tanto, de hace 10 años, tal vez un poco más, yo te tenía que pedir a vos, ¿me podés escribir este mensaje de texto para fulano de tal? Bueno, la misma vida fue evolucionando en ese transcurso, que cuando nos tuvimos que separar en esa tarea, yo ya manejaba directamente mi propio teléfono, computadora. ¿Qué quiero decir con esto? Cuánto avanzó en muy poquito tiempo, y así como avanzó en un montón de cosas, en esto también. Y eso nos ha obligado, algunos que somos de una generación un poco más grande, a aprender algunas cosas, pero las posibilidades que tienen los chicos de hoy, por ejemplo, es extraordinario. Un chico ciego de hoy puede estar en el Twitter, en los jueguitos con los otros. Cuando nosotros de gurises lo que más teníamos a mano era una radio. Sí, seguro. ¿Y cómo jodías con ese Joss en el teléfono que no claro. No me dejabas concentrar porque claro. Para mí era como el agua, porque yo sin eso no podía hacer nada, y a vos claro, pero salpicaba para todos lados. Claro, y vos querías hacer otra cosa y no te dejaba, porque no te dejaba pensar, porque te distraía. Después de a poco también los sistemas se van modernizando y eso va mejorando, y hoy por hoy y también uno se va entrenando, entonces ya no necesitas tanto volumen y trabajás a una velocidad mucho más rápida. Pero por eso digo, todo es entrenamiento. Y volviendo al punto de partida de la conversación, con el coro pasa lo mismo. Yo, y de paso aprovecho para hacer brevemente, no le voy a dedicar más de 30 segundos a un señalamiento de algo que no pasó y que me hubiese gustado que suceda, que yo creo que la municipalidad no hizo y debió haber hecho en esta oportunidad, que es haber, ni siquiera digo destacado de manera explícita, ni con un pergamino, ni con un presente, nada, eso simplemente teniendo una palabra, una mención para decir, che, tenemos un hombre de Concepción del Uruguay que hace 30 años que está en el coro, que es un uruguayense, que nos está representando, y creo que no lo hicieron a propósito. Eso es lo que más por ahí genera algún fastidio, simplemente porque, bueno, tiene el mismo apellido de uno, solamente por portación de apellido en este caso. No sé si porque, bueno, un poco alguna inseguridad propia, uno perteneció al movimiento de la política pública de la discapacidad en la gestión anterior, y tal vez que eso le genere algún escozor, o por ahí a José Eduardo I no le gusta. Pero me parece que es una pena, porque más allá de uno se perdió la oportunidad de reconocer, aunque sea con una palabra, a alguien de Concepción del Uruguay que está desarrollando una tarea
y una carrera que vale la pena que se conozca. Sí, que incluso preside la Unión Latinoamericana de Ciegos. Es el vicepresidente de la Unión Latinoamericana de Ciegos, exactamente. No es poca cosa. Y no, sobre todo si se supone que estás en esta temática y te interesa trabajar por esta temática, creo que tendríamos que tener la cabeza un poquito más abierta, ¿no? En Sí, eso ser un poquito más amplio. Sí, por otro lado, pensar, Fabián, que tanto nos vamos, fíjate vos, Río Uruguay Seguros haciendo las rampas en la calle 9 de Julio para que los que tengan alguna limitación de traslado físico puedan transcurrir libremente por las calles de la ciudad. Bueno, habrá otras empresas también que puedan hacer eso u otra cosa, y sin embargo necesitan del impulso de la persona con ese grado de limitación para poder tomar la determinación, porque ¿qué haría uno para un ciego si no le pregunta a un ciego? ¿Qué necesita? Claro, ¿qué necesita? Claro, decir, mirá, los bastones, en vez de tener la punta, tiene que tener una alarma ahora, claro, que por la tecnología. Bueno, todo puede ser en la medida que se manifieste la necesidad. Es como que no hay un diálogo, hay una toma de posición. Pues sabés que hay una frase que desde que ya tiene algunos años, que surge desde los colectivos de personas con discapacidad, que dice nada sobre nosotros sin nosotros. Sí, claro. Pero tanto para el colectivo de personas con discapacidad como para cualquier otro. Imagínate vos que le compré una pelota de rugby a un equipo de fútbol. Claro. Yo creo que sí, muchas veces se toman decisiones y se hacen cosas desde la muy buena voluntad, hay que decirlo, sí, claro, pero le erramos, digamos, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo decía esto, si fue un olvido involuntario, que yo lo descarto, es muy desprolijo y para lamentarlo, porque pero tratándose de una omisión voluntaria es para señalarlo, decir no nos debieran suceder estas cosas, claro, con independencia de cómo nos llamemos, del apellido que tengamos, de quién. Claro. ¿Qué culpa tiene el otro ser hermano tuyo? Sí, pobre, porque la verdad que tiene una doble carga ahora. La ligó por ser mi hermano. Sí. Encima que es tu hermano, la liga porque es tu hermano. Sí. Claro, no le bastaba con eso, doble castigo tuvo el tipo. Bueno, pero así que más allá de esta pequeña cuestión, digo, un acontecimiento para celebrar una vez más, y cuánta actividad cultural que tiene la ciudad este fin de semana. Por ejemplo, yo sigo diciendo lo mismo que dijimos cuando vos me llamaste para difundir la presentación de la solapa. Nos está faltando mirarnos hacia adentro. No tanto a nosotros, a los artistas, digo, está faltando una política pública que atienda el adentro. Claro. Que atienda lo que hace nuestra gente. A mí me encanta que venga la Sinfónica a tocar, y me encanta que venga Víctor Laplace y Fabián Llanola y Garzón, que son actores de primerísima línea, y además me parece bárbaro que haya gente que pueda pagar 500 pesos o 550 para ir a ver un espectáculo. Ojalá que sí, que en este tiempo de crisis incluso la gente todavía lo pueda hacer, porque tampoco es cierto que ir a ver una obra de teatro sea un lujo, porque nos han convencido de eso también, ¿no? Que hay cosas que son lujo y que son privativas de algunos y de otros no. Pero que hace falta que nuestros artistas y que nuestra gente tenga espacios culturales con identidad propia desde la política pública, a mí me parece que nos está haciendo mucha falta. Sí, y que lo digan dos personas que habitualmente tienen, de alguna manera, o han sido en algún momento beneficiados con fondos municipales para llevar adelante su tarea cultural, vos en la música, yo en el libro. Sí, claro, pero bueno, no basta con eso, digamos, no estamos pidiendo para nosotros, estamos pidiendo para nosotros. ¿Por qué no me dan a mí? No es eso. Claro. Hace falta que haya una actividad, un movimiento que sostenga el hacer de la gente de acá y que vaya más allá de una presentación. Bueno, y fíjate vos otra cosa, ¿no? El municipio podría sacarse en gran parte esa problemática, nada más que devolviendo la Peña del Espinillo, por ejemplo, para que cada cual pueda tocar la guitarra con sus propias uñas y tener el favor de su público, ¿no? Y con eso
que es el ideal de la cosa, trabajar de músico, al menos en ese momento, y recibir la recompensa adecuada. Estamos entrando en otro terreno, pero creo que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. A mí me parece que ahí hay un empecinamiento. Darle a cada cual lo suyo, digamos. Ahí hay un empecinamiento de no hacerlo, y yo no entiendo por qué no trabajar en eso. Porque si uno pensara en la cantidad de fondos que se invierten en otras cuestiones, dice, che, la pucha, con la cuarta parte de esto nomás se podría hacer tanto en la Peña y el Espinillo. ¿Y por qué siempre hay que fundar algo y no reconocer lo que hubo y sobre lo que hubo generar? Construir sobre lo hecho. Claro, ¿cuál es la necesidad? Siempre parece todo tenemos este complejo de cómo era de Pedro de Mendoza, el primer adelantado. Claro. Entonces, todos tenemos que ser fundadores, parece. Y la verdad que con la Peña y el Espinillo hay gente que dejó su vida en eso. Y hasta por reconocimiento a esa memoria valdría la pena andar por ese camino. Sí, y otros que todavía no lo han dejado, pero que seguirían en todo caso satisfechos de que su obra no ha sido en vano, ¿no? Sin duda. Como el gringo Unicen, por ejemplo, entre otros, tanto Daniel y tantos otros, que gracias a Dios hoy podemos saludarlo y darle un abrazo y volver a conversar sobre lo mismo, ¿no? Exactamente. Bueno, estas cosas uno las plantea, me parece a mí, con la mejor intención y diciendo, todavía hay tiempo, todavía es posible que se revean o que se vean algunas cuestiones y se atiendan, ¿no? Fabián, como se ve, hemos abierto un libro que no sabemos bien para dónde va a tomar. Bueno, un gran abrazo y estamos aquí en contacto cuando quieran. Listo, señor, muchísimas gracias. Fabián.